Buenas tardes, profesor Siever. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo acerca del programa sanitario en Cuyes. Los integrantes son Antonella González, Williams León y Raúl Guarancay. Bueno, para iniciar debemos saber qué es y por qué es importante un programa sanitario. Este es un factor clave para la crianza de cuyes. Va a permitir identificar ciertas enfermedades y a su vez aplicar las medidas de control y prevención necesarias que sean específicas de acuerdo a la enfermedad. Puede tratarse de enfermedades agudas o crónicas, enfermedades parasitarias o bacterianas. Esto va a poder garantizar que los animales se encuentren bien de salud y tengan una buena condición. ¿Cuál es el problema de un mal control? Este se ve reflejado en la mortalidad de cuyes, que puede llegar a provocar grandes pérdidas económicas. Entonces, para entender un poco más qué incluye un programa sanitario, este va a incluir un programa de registros, un control de registros. Para los productos a emplear, se debe confirmar la presencia de una enfermedad. ¿Cómo hacer esto? Se deben evidenciar ciertos signos clínicos, realizar pruebas de laboratorio y realizar una necropsia. En este caso, se deben tomar en cuenta la toxicidad de los fármacos, la resistencia microbiana frente a estos y la información completa del fármaco empleado. ¿Por qué es importante saber qué fármaco? Ok, existe un médico veterinario responsable. Estos son los únicos indicados en llegar a prescribir fármacos. En este caso, se deben tomar en cuenta el diagnóstico clínico realizado por el médico veterinario, el producto que se va a utilizar, la fecha y inicio del tratamiento y el fin del tratamiento, el periodo de retiro efectivo, los animales que van a ser tratados, debidamente identificados, la vía de administración y la dosis que se va a aplicar por fármaco, la frecuencia de administración y quién va a ser el responsable de aplicar dicho tratamiento. En este caso se debe tomar en cuenta que se debe tener precaución en la vestimenta para reducir riesgos de exposición a agentes patológicos, se debe tener un manejo apropiado del material utilizado y un manejo adecuado de los residuos patógenos. ¿Por qué es importante realizar estas necropsias? Porque representan una herramienta útil e importante para poder determinar la posible causa de la muerte de los cuyes. Entonces, existen ciertas medidas para la necropsia. Se debe realizar en un lugar apartado del galpón, debe seguirse una correcta y ordenada inspección tanto externa como interna del animal y se debe hacer una evaluación de cada órgano por sistemas. Eso nos va a permitir poder llegar al diagnóstico de la enfermedad para poder tomar medidas de control para evitar la propagación de esta enfermedad. Entonces, también existen registros de mortalidad y de necropsias. Estas son muy eficaces como método de diagnóstico. Son rápidos, de bajo costo y tienen un análisis completo. Es importante actuar de inmediato para poder evitar la propagación de estas enfermedades. Los registros de mortalidad y necropsia incluyen datos como datos del propietario, la explotación, los datos específicos del paciente, las muestras, una descripción macroscópica de las muestras que se lleguen a remitir al laboratorio y los resultados indicados por el médico veterinario. Bueno, entonces, señor productor y profesor Siever, ¿cuáles son las principales enfermedades infecciosas con las cuales debemos prevenir y controlarlas? Siguiente. Para empezar, vamos a hablar acerca de la salmonelosis. Es una bacteria en la cual se puede transmitir mediante el contacto de las heces o los alimentos contaminados. Esa es una enfermedad que el cual puede generar parálisis del tren posterior en los cuyes, abortos y la dilatación del abdomen por ascitis. Dentro de los principales signos o la forma de diferenciarlo sería por la forma septicémica, en la cual el animal muere dentro de las 24 o 48 horas, o una forma entérica en la cual genera síntomas gastrointestinales, diarreas, pérdida de peso, pérdida de apetito, y a veces está acompañado con dificultad para respirar. Ahora, ¿cómo identificamos la presencia de salmonelosis en nuestro galpón? Muchas veces la salmonelosis está acompañada no solamente de esta enfermedad, sino acompañada de otros cuadros clínicos o de otras enfermedades que vamos a hablar más adelante. Tenemos al cuy, en el cual, si se encuentra en un nivel estresado, va a llevar a este animal a perdurar la salmonelosis de una forma latente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el animal se encuentre sano, mediante las heces va a estar eliminando la salmonelosis y generando así la contaminación de todo su galpón.
Entonces, ¿cómo es que prevenimos esta enfermedad? Lo primero es, tenemos que tener en cuenta el alimento y el agua. No deben ser contaminadas ni tampoco el forraje debe ser regada con agua de ríos contaminados. Siguiente. Con respecto al control y prevención, si nosotros conocemos cuáles son los parámetros de vida de Salmonella, por ejemplo su temperatura o el pH, vamos a poder identificar qué tipo de desinfectantes podemos utilizar de forma periódica para la limpieza de las instalaciones. En este caso es el hipoclorito de sodio y el etanol al 70%. Una vez conocidos estos factores, podemos determinar también que Salmonella no va a estar presente si es que tenemos los alimentos frescos, correctamente almacenados, sellados. Hay un control de temperatura y humedad en cada galpón. Hay un seguimiento de los animales presentes de acuerdo a la signología. Una cuarentena no menor de 20 días si es que vamos a ingresar nuevos grupos de cuyes a nuestro galpón. Y la eliminación también se debe llevar a cabo en las pozas o el plantel si es que se presenta la condición de portadores. Se debe incinerar a los animales muertos y, como mi compañero lo mencionó, realizar las necropsias correspondientes para determinar si es que el animal murió de salmonela. Otras medidas, otras medidas importantes sería restringir el uso del contacto de las patas con el agua en el bebedero de los animales y poder cambiarlo mediante el uso de chupones. Siguiente. Otra de las enfermedades más importantes es la leptospirosis. Se menciona que es una enfermedad emergente en el Perú y muchos estudios han apuntado que se presentan ciertos serotipos o serobares. En este caso es interhemorrágico, canícola y pomona, de los cuales el más representante es el interhemorrágico, debido a que presenta unos cuadros de abortos. Entonces, ¿cómo se da la transmisión? Para iniciar, la leptospirosis debe ser transmitida por roedores. Se transmite mediante la orina de los roedores, en los cuales estos aquí infectan o pueden estar en contacto con la comida, el agua o el suelo, contaminando los ambientes y haciendo que tanto el personal como los cuyes puedan transmitir la enfermedad. Los signos presentes en casos de leptospirosis son abortos, mortinatos y animales nacidos débiles o muertos. Es un problema de salud pública ya que puede ser transmitido al hombre mediante una zoonosis. Y esto se debe debidamente al contacto con los roedores, a la falta de trampas en los lugares y una sobrepoblación de los cuyes. Siguiente. Entonces, mediante el control y prevención, ¿qué es lo que planeamos? Se planea realizar un plan de contrarroedores en el galpón, la inspección de los artículos contaminados con orina, el uso de trampas y productos rodenticidas, cambio continuo de bebederos y comidas, mantener el alimento seco y muy almacenado, las camas que no se encuentren húmedas y restringir el ingreso de animales al centro de producción. En este caso serían aves, animales como perros, gatos, etc. Y si hay reportes del caso mediante la necropsia, se debe notificar estos casos y llevar a cabo la eliminación de estos animales infectados. Siguiente. Continuando con las enfermedades, vamos a ver ahora lo que viene a ser la linfadenitis cervical, que va a estar relacionado a una inflamación de los ganglios linfáticos de la cabeza y cuello del cuy, ¿ya? Esto va a estar relacionado al agente causal de Streptococcus staphylococcus, que vienen a ser parte de la flora orofaringea nasal del cuy, propia de estos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas? Pueden ser una alimentación abrasiva o heridas por mordeduras en la interacción de estos cuyes. En sí, para que haya esta inflamación, tiene que haber una apertura para que las bacterias puedan invadir los ganglios linfáticos cervicales. Estos van a generar un hinchazón y accesos purulentos. Estos accesos pueden contagiar a otros cuyes porque este material, este pus, es muy contagioso. Y como podemos ver, los cuyes tienen mucha interacción entre ellos. Y con el simple hecho de tener contactos con secreciones nasales entre ellos, puede generar una gran contaminación y generar grandes problemas en el galpón. Siguiente, por favor.
Podemos ver, por ejemplo, en las imágenes la necrosis del cuy. Miren, el nódulo cervical está inflamado, lleno de accesos. Lo que se recomienda en sí para prevenir esto es, primero es el manejo, ¿no? El control del galpón. Por ejemplo, retirar el guano de las pozas infectadas, barrido de los residuos, por ejemplo, evitar que haya mucho conflicto entre cuyes, usar materiales abrasivos y controlar la sobrepoblación. Igualmente, ¿no? Para mejor controlar esto no es curar en sí al cuy con linfadenitis, sino ya es eliminarlo de tu galpón, porque es como digo, si tú limpias el apus o lo quieres mantener, peor va a ser porque va a contagiar, va a contaminar más el ambiente, ¿no? Y vas a generar más pérdidas que ganancias por mantener a un cuy que en sí te va a tener más complicaciones que beneficios. Siguiente, por favor. Ahora, profundizando más en el control de plagas, vamos a ver que una principal plaga que vamos a tener en nuestros galpones vienen a ser lo que vienen a ser los roedores. Vamos a ver dos tipos de estos. La rata de los techos, también llamado ratus ratus, y las ratas de la alcantarilla, ¿no? Que están más relacionados, que hacen madrigueras. Vamos a tener contacto porque la rata de los techos va a subir, no por los techos, como dice, va a poder, tiene la capacidad de trepar, mientras que la rata nórdica va a tener más capacidad de excavar, ¿no? Hacer madrigueras de esa manera. Igual, uno de estos grandes problemas que tiene es que algunas van a tener pulgas, ¿no? Y esas pulgas también van a ser vectores de enfermedades, igualmente que la rata. Igualmente esta rata puede comer, por decirlo así, a los gazapos pequeños, a los cuyes enfermos y generándote pérdidas, ¿no? Igualmente, las ratas van a estar en donde haya alimentos o donde haya un lugar para que puedan comer, y por eso vamos a tener que cuidar en los almacenes, cercar bien tus galpones, y para controlar estos podemos usar tanto agentes químicos como físicos, ¿no? Podemos tener radenticidas que pueden tener anticoagulantes o warfarina, o capturas por adhesivos, ¿no? Que por ejemplo acá tengo uno que tiene la característica que es, lo abro y tiene un plástico, tiene como una especie de adhesivo que cuando la rata pasa por en medio se queda atrapada. Es un buen método físico, y acá tengo, por ejemplo, veneno de rata, que tiene warfarina. Uno de estos dos podemos emplear, pero siguiente, por favor. Ya cual sea el que tú uses, se recomienda los dos, porque para controlar esta plaga hay que tener un mapa, ¿no? De distribución de dónde voy a poner estas trampas, para que tanto los operarios y tú sepas dónde están y evitar problemas, ¿no? De dónde estamos dejando, y para ver, poder eliminar. Por ejemplo, acá puse un mapa de cebos donde están representándose las trampitas, y mayormente lo estoy poniendo en la zona de recrías, porque como dije, ellos capturan a los gazapos pequeños, o también lo puedes poner en la zona donde guardas el alimento. Por ejemplo, el verde es el almacén de forraje, porque las ratas van a estar atraídas de esa zona, ¿no? Porque van a querer buscar ese alimento. También, por ejemplo, acá también hay otro por él puse en el emparrillado de forraje balanceado. Igualmente en la entrada, ¿no? Porque va a ser un lugar donde entra y sale. Igualmente, también podemos, como hablamos de las ratas techeras, podemos utilizarlo en una que otra ventana, ¿no? Por la zona superior. Igualmente, la trampa que utilices tiene sus ventajas y desventajas. Aún así, es importante tenerlos en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno,